Hola mis amigos y amigas, muy pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro, primera emisión. Qué bueno que ya están con nosotros la tarde de hoy lunes. Hoy es lunes 15 de marzo del 2021, cuando se han ido ya 74 días. 74 días forman parte de los archivos del recuerdo. Le restan 291 días a este año del 2021. Iniciamos la semana número 12. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Luisa. Hoy es el día de Santa Luisa. Para usted que lleva este nombre, muchas pero muchas felicidades. Hoy es el día de su onomástico. Si usted nació el 15 de marzo, también es un día muy especial para usted porque celebra un año más de vida, un año más, un año menos. Para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el merito centro de la República Mexicana, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo y les pido que sean felices, por favor. Gracias, muchas gracias, porque ya nos acompaña el día de hoy, lunes 15, es un día inhábil, hoy no se elabora en todo nuestro país. También le invito para que nos acompañe en nuestras páginas, estamos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. También le invito para que le dé a me gusta. Gracias, muchas gracias por aceptar nuestras invitaciones. Esta tarde saludo a todos mis amigos y a todas mis amigas que nos acompañan ya a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. También saludo a mis amigos que participan dentro de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Donde quiera que haya un capítulo de FINAC, hasta ahí van mis saludos esta tarde. Vamos a la información del tiempo. Esta es la información meteorológica para algunos municipios de nuestro país. Aquí en la ciudad de León, el día de hoy tendremos temperaturas máximas en los 31 grados centígrados, la mínima por la mañana estuvo en los 10 grados centígrados. Aquí en León, Guanajuato, hoy será un día de mucho sol. Además, no hay pronóstico de lluvias. La temperatura aquí en León en estos momentos fluctúa entre los 26 y los 28 grados centígrados. Para mañana martes, la temperatura máxima aquí en León estará en los 30 grados centígrados, la mínima en los 10 grados centígrados. Y también en León hay calma, no soplan vientos, la humedad relativa 36%, la presión atmosférica está en 1024 milibares. Aquí en León el sol salió a las 6 de la mañana con 54 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 55 minutos. Son las condiciones del tiempo para León, Guanajuato. Y ahora, a mis amigos de Monterrey, esta es la información sobre la situación del tiempo. La temperatura máxima por allá en Monterrey estará en los 30 grados centígrados, la mínima en los 17 grados centígrados. En estos momentos por allá en Monterrey la temperatura fluctúa entre los 26 y los 28 grados centígrados. Para mañana también será un día de mucho calor por allá en Monterrey. La temperatura máxima estará en los 33 grados centígrados, la mínima en los 21 grados centígrados. En Monterrey soplan vientos del oeste, 5 kilómetros por hora. La humedad relativa 54%. La presión atmosférica en Monterrey está en los 1015 milibares. El sol salió por allá en la Sultana del Norte a las 6 de la mañana con 49 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 50 minutos. Condiciones del tiempo para Monterrey, la Sultana del Norte.
A mis amigos de Matamoros les informo que la temperatura máxima durante el día estará en los 27 grados centígrados, la mínima en los 20 grados centígrados. En algunos lugares hubo niebla la madrugada de este lunes, por allá en Matamoros. La temperatura fluctúa entre los 26 y los 27 grados centígrados. Para mañana martes, la temperatura máxima en Matamoros estará en los 28 grados centígrados, la mínima en los 21 grados centígrados. En Matamoros soplan vientos del noreste 6 kilómetros por hora. La humedad relativa en Matamoros 93%. La presión atmosférica está en los 1013 milibares. En Matamoros el sol salió a las 7 de la mañana con 38 minutos y se oculta también a las 7 de la noche con 38 minutos. El pronóstico del tiempo para Tijuana, por allá en la Baja California. La temperatura en Tijuana, la máxima estará en los 13 grados centígrados, la mínima por la mañana en los 7 grados centígrados. En estos momentos la temperatura en Tijuana está en los 13-14 grados centígrados. Para mañana martes en Tijuana la temperatura máxima estará en los 14 grados centígrados, la mínima por la mañana, el día de mañana martes, estará en los 5 grados centígrados. En Tijuana hay calma, no soplan vientos, la humedad relativa 77%, la presión atmosférica está en los 1018 milibares. En Tijuana el sol salió a las 6 de la mañana con 57 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 56 minutos. Vamos a ver cómo está la situación por allá en la Blanca Mérida, la tierra del faisán y del venado. Mucho calor por allá en Mérida. Este lunes 35 grados la temperatura máxima, la mínima en los 22 grados centígrados. La temperatura en estos momentos por allá en Mérida fluctúa entre los 33 y 34 grados centígrados. Para mañana, por allá también en Mérida, una temperatura alta, 36 grados la temperatura, la mínima en los 23 grados centígrados. Días de mucho calor por allá en Mérida. Soplan vientos del sureste 11 kilómetros por hora. La humedad 87%. La presión atmosférica en Mérida 1015 milibares. El sol salió a las 6 de la mañana con 6 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 7 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para algunos municipios de nuestro país. Muchas gracias porque nos acompaña en nuestra primera emisión de noticias desde el centro, una nueva forma de informar. A partir de hoy lunes se reactivan 1,231 unidades económicas en la Ciudad de México, bares y casas de apuesta, los últimos en regresar. El precio de la Magna llega a su máximo histórico en el mes de febrero, hablando de los precios de la gasolina. Detecta la Auditoría Superior de la Federación deficiencias en plan de vacunación. Informe de cuentas del 2019. Mantienen 9 municipios ocupación del 100% en camas generales por COVID-19, hablando de la pandemia. Banobras va por 10,000 millones de pesos al mercado de bonos sostenibles. Llegó al mercado en el 2017. Estímulos en Estados Unidos traerán crecimiento a México, pero también presión en tasas de interés y tipo de cambio. Esto lo informa Alejandro Díaz de León. La Cámara Nacional de la Industria la Cámara Nacional de la Industria buscará reunir todo el mercado editorial en una plataforma. Esto hablando de la preparación de la página de Libros Sin Fronteras. Esto también
es una noticia muy interesante que vamos a comentar con usted el día de hoy. Carlos Elizondo. Hasta ahora, AMLO ha podido resistir a sus errores garrafales. COVID-19 en México. Se registran 2.415 nuevos casos y llega a 2.166.290 casos. Y también del mismo tema, México suma 2.163.875 casos, con 194.400 defunciones. Estas son las noticias, algunas noticias que vamos a comentar con usted en esta primera emisión de Noticias desde el Centro. Estímulos en Estados Unidos traerán crecimiento a México, pero también presión en tasas de interés y tipo de cambio, informa el Banco de México. La clave está en lo que pase con la inflación en Estados Unidos, dice Alejandro Díaz de León. México debe estar preparado y reforzar el marco de estabilidad macroeconómico. El programa de estímulos que se acaba de aprobar en Estados Unidos tiene dos mensajes para México, dice Alejandro Díaz de León. Uno es muy positivo, pues traerá más crecimiento a través de nuestras exportaciones y las remesas. El segundo mensaje es una advertencia. Debemos reforzar el marco de estabilidad macroeconómica de nuestro país, explica el gobernador del Banco de México. No hay claridad de lo que va a pasar en los mercados. Al ir más rápido la recuperación en Estados Unidos, hay una presión en las tasas de interés en el resto del mundo y también hay presión en los tipos de cambio en las monedas de los países emergentes. La clave está en lo que pase con la inflación en Estados Unidos, si se materializan las presiones inflacionarias y cuánto tiempo tarde en ocurrir. Es un programa que vale 9% del Producto Interno Bruto, en una economía que estaba proyectada para crecer más del 5%, antes de que se anunciaran los estímulos. El gobernador del Banco Central conversa con el economista al final de la 84 Convención Bancaria. Veo un sistema bancario muy sólido, con un índice de capitalización que supera 17% y un índice de morosidad inferior al 3%. Uno de los mayores retos es detonar el otorgamiento del crédito. El comportamiento no es muy diferente a lo que hemos observado en otros países. En general, hay una menor confianza en hogares y empresas para endeudarse. Es lógico que en muchos hogares la confianza para solicitar un crédito haya disminuido, toda vez que hay una incertidumbre lógica respecto a sus ingresos. Esto podría revertirse en la medida en que se materialicen las expectativas de crecimiento económico. Nosotros estamos pronosticando 4.8% para el 2021 y también 3.3% para el 2022. Alejandro Díaz de León ofrece una visión de la economía mexicana llena de matices. El 22% de la actividad económica corresponde a actividades o sectores que están por encima del nivel que tenía antes de la pandemia. Luego tenemos alrededor de 56% que está en niveles de contracción moderada, de 0 a 0.5%. El 22% restante tiene una contracción significativa, mayor a 5%. Esto significa que tenemos alrededor de 78% de la actividad económica que podría ser sujeto de crédito y podría beneficiarse de tasas de interés que han bajado de manera significativa. El reto para el sector financiero es evaluar cada uno de los proyectos de acuerdo a sus propios méritos. Esto fue lo que dijo y comentó para el economista
Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del Banco de México. Está usted en Noticias desde el Centro. Carlos Elizondo dice: hasta ahora AMLO ha podido resistir a sus errores garrafales. El académico afirma que este gobierno ha tenido fallas claves en 2 años, pero admite que su aprobación se mantiene alta porque la oposición es débil y un amplio sector crece en el presidente. A lo largo de 2 años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cometido garrafales errores en campos como la seguridad pública, las exigencias del movimiento feminista o el manejo de la pandemia del COVID-19. Y a pesar de ello, el presidente conserva altos niveles de aprobación y Morena tiene probabilidades de retener la mayoría en la Cámara de Diputados, afirma el académico Carlos Elizondo Mayer Serra. Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Elizondo atribuye este hecho a 3 factores: la falta de una oposición coordinada, la credibilidad con la que López Obrador cuenta entre un amplio sector de la población y la habilidad que ha tenido el mandatario para imponer su agenda desde las conferencias de prensa mañaneras. Hasta ahora, lo que hemos visto es a un presidente bastante resistente a errores garrafales. Es muy difícil saber cuál será su Ayotzinapa hasta ahora. La pandemia no lo ha sido, dice en entrevista en referencia a cómo la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa marcó el declive del gobierno de Enrique Peña Nieto apenas en su 2º año de gestión. Doctor en ciencia política, Elizondo acaba de publicar el libro Y mi palabra es la ley. AMLO en Palacio Nacional, editorial Debate, en el que hace un análisis del primer tercio del sexenio de López Obrador. En respuesta, en conferencias mañaneras recientes, el mandatario ha rechazado críticas a su administración e incluso ha catalogado a Elizondo como un intelectual conservador. En un año electoral que marca la mitad de este sexenio, el académico advierte que es importante cuáles son los resultados de los comicios del domingo 6 de junio. El presidente aún tendrá pendiente enfrentar los mismos problemas estructurales que ya afectan al país cuando él asumió el poder. En el libro señala que el presidente tiene poco respeto por la ley e incluso busca cambiarla cuando no le gusta. ¿Cuál le parece el ejemplo más claro de esto?, se le preguntó. El libro se llama Y mi palabra es la ley. Por eso, porque el presidente, desde que era jefe de gobierno, siempre ha dicho este argumento de que por arriba de la ley está la justicia. Lo dice a cada rato. Pongamos el caso de la ley de la industria eléctrica. Él objeta que los privados tuvieron ganancias abusivas. No dice ilegales, sino que él le parecen injustas. La forma en la que el presidente entiende el mundo es una lógica muy cristiana. Hay lo bueno y lo malo, y la ley viene después en un instrumento que utiliza con mucha inteligencia, dice Elizondo. Cuando era oposición, le encantaba una ley que le amarrara las manos al gobernante y que no pudiera opinar. Y ahora que es gobierno, quiere usar la mañanera como estrategia de campaña. Ha tenido el poder no solo de cambiar la ley, sino de influir en quienes la interpretan. En materia eléctrica, siempre estuvo en contra de la reforma de Peña Nieto, pero cuando llegó al gobierno, decidió no cambiar la Constitución, sino usar los instrumentos regulatorios para hacer lo que de todos modos quería hacer: canceló licitaciones. Luego, la Suprema Corte le puso un límite
y ahora, como tiene la facultad de cambiar la ley, la va a cambiar. Casi en cualquier acto de gobierno vemos a un presidente a quien, si le funciona la ley, bien, pero si no, también, porque la interpreta a su manera y saca un reglamento de la manga. ¿Qué tan sólida es la coalición legislativa que ha permitido al presidente cambiar la ley con facilidad? Se le pregunta. López Obrador incluso tiene más poder que el que tuvo el presidente en la época hegemónica del PRI. Uno, porque tiene una legitimidad electoral que no tenían aquellos. Dos, tiene credibilidad personal entre un amplio sector de la población. Tres, y es el más importante, Morena es su partido, su creación. López Obrador hace con él lo que quiere. Nos prometió que iba a sacar al ejército de la seguridad pública, pero no solo no lo sacó, sino que lo metió hasta la cocina con el voto de Morena. Eso lo vuelve muy potente. Le puede decir a los legisladores que no cambien ni una coma de la ley. En año electoral, ¿eso se mantendrá?, se le preguntó al señor Elizondo. ¿Qué tan estable es esa coalición? Por el lado de Morena es muy fuerte, por el lado del PT y del PES también, y del PBM es un ejemplo de oportunismo extraordinario, pero aún con aliados tan distintos, la influencia que AMLO tiene sobre ellos es muy fuerte. Primero, porque necesitan del apoyo de Morena y del presidente para poder competir en la elección intermedia y tener una votación que los mantenga sin privilegios, o que le mantengan sus privilegios. Segundo, porque hoy el presidente tiene recursos de investigación de posible lavado de dinero, en un SAT muy fuerte, y la prisión preventiva se permite en más crímenes, por lo que entonces hasta políticos de oposición votan con ellos porque de alguna forma los presionan. Todo eso se va a poner en juego en las próximas elecciones. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias, muchas gracias, porque nos acompaña la tarde de hoy lunes, que es día de pago y día de pagar, aunque sea día inhábil. AMLO garantiza a banqueros que no cambiarán reglas de inversión. Durante la clausura de la 84 Convención Bancaria, se comprometió a llevar a cabo una reforma profunda y radical de simplificación en beneficio de las empresas. Frente a los banqueros del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que en México las reglas de inversión y operación de empresas nacionales y extranjeras no cambiarán. Les aseguro que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional. Que nadie se confunda. Seremos siempre respetuosos de las empresas y los bancos del sector privado nacional y extranjero, enfatizó el mandatario ante más de 70 banqueros reunidos en el patio del Club de Banqueros. Al clausurar la edición 84 de la Convención Bancaria organizada por la Asociación de Bancos y enmarcada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, el mandatario también prometió que próximamente buscará trabajar en la banca y el sector empresarial en la creación de una reforma profunda de simplificación en beneficio de las empresas. Dijo: me comprometo a llevar una reforma profunda y radical en simplificación burocrática en beneficio de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, una vez que se termine con las malas prácticas como las facturas falsas y los fraudes fiscales. Previamente, durante su despedida como presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera lamentó que en estos momentos en que se requiere reactivar económicamente a nuestro país, los empresarios se han enfrentado a muchas trabas burocráticas.
Debemos estar conscientes de que no solamente se prohíbe por decreto o iniciativa legislativa, la regulación y la burocracia excesiva también prohíben, resaltó Niño de Rivera. Como ejemplo de ello, destacó la creación de nuevas empresas formales donde a los solicitantes les puede llevar entre 66 y 90 días el solventar trámites, lo cual, dijo, no es acorde con esta etapa de crisis económica. Asimismo, en su tercera participación en la convención bancaria, López Obrador reiteró que su administración busca transformar a México junto con la banca a través de un camino honesto y de concordia. Estamos a favor de que se hagan negocios en el marco de la ley y con ganancias razonables. Lo que no se permite es la corrupción y el influyentismo. Eso se acabó. Vamos a transformar a México como lo estamos haciendo juntos por el camino de la honestidad y la concordia, dijo López Obrador. Está usted en Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos esta tarde de lunes. México registra 2.400 casos nuevos y llega a 2 millones sobre el COVID-19. El número de personas fallecidas llegó a 194.710, informa la Secretaría de Salud Federal. La epidemia activa se sitúa en 2%. En las últimas 24 horas en México, se registraron 2.400 casos nuevos de COVID-19, un alza del 0.1%, con lo que hasta ayer domingo suman 2.166.290 contagios acumulados. Además, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, hay 194.710 defunciones a causa de esta terrible enfermedad, de las cuales 220 se reportaron en el último día, también para un incremento del 0.1%. En videoconferencia de prensa, Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, agregó que hay 2.360.347 contagios estimados. La epidemia activa se mantiene en 2%, con 43.317 casos, mientras que 1.705.743 personas han logrado recuperarse. La funcionaria indicó que la hospitalización nacional es del 25%. En cuanto a camas generales, la ocupación es del 24% y de camas con ventilador representa el 28%. En este último indicador, 7 estados se encuentran en el 30% y el 49%, y solo la Ciudad de México tiene una ocupación del 50% en camas con ventilador. Sobre el esquema de la vacunación, 609.881 personas ya recibieron las 2 dosis necesarias. Esto es un avance importante gracias a la llegada de más dosis al país, dijo Cervantes. En su intervención, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, precisó que se han aplicado un total de 4.339.926 dosis de vacuna contra COVID-19 y de ellas 74.328 fueron colocadas ayer domingo. Lo anterior representa un avance del 68% con relación al total de vacunas que han llegado a México, que son 6.429.375. De las personas que ya cuentan con el esquema completo de vacunación, o sea, las 2 dosis, suman 592.452, el 71% son del sector salud y 17.429 son docentes del estado de Campeche. En tanto, 2.883.000
813 adultos mayores recibieron ya la primera dosis. La Secretaría de Salud informó que 11.812 personas tuvieron algún tipo de reacción a las vacunas, de las cuales 89 casos fueron graves y solo 16 se mantienen bajo observación en hospitales. Es la información sobre coronavirus en nuestro país. Y siguiendo con el mismo tema, México suma 2.163.871 casos y 194.490 defunciones. En las últimas 24 horas, México acumuló 6.104 nuevos casos, que representan el 0.3%, y 639 fallecimientos, que representan el 0.3%, según informó la Secretaría de Salud Federal en su reporte diario. La Secretaría de Salud Federal informó el sábado que México llegó a 2.163.875 contagios acumulados, 194.490 defunciones a causa del COVID-19. Se alcanzan esas cifras después de que en las últimas 24 horas se sumaron otros 6.104 nuevos casos, que representan el 0.3%, y 639 personas fallecidas, que representan el 0.3%. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y en otras noticias de esta tarde, Banobras va por 10,000 millones de pesos al mercado de bonos sostenibles. Los recursos de la emisión del Banco de Desarrollo serán usados para financiar proyectos verdes y sociales que apoyen al desarrollo sustentable. Con el propósito de continuar con sus inversiones sostenibles, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos hará una nueva emisión de deuda etiquetada, con los que proyecta recaudar hasta 10,000 millones de pesos. La venta de los bonos sostenibles será el próximo 19 de marzo, misma que se ha dividido en 4 tramos con vencimientos de 3 a 5 años y pagarán una tasa de interés fija, y los otros 2 tienen vencimientos de 10 y 15 años, mismos que ofrecerán un interés variable. Se muestra en el aviso de la oferta pública que se realizará en la Bolsa Institucional de Valores. El documento expone que los recursos serán usados para financiar proyectos verdes y sociales que apoyen al desarrollo sustentable del país. Banobras es un emisor activo de bonos sostenibles. Hizo su primera colocación en el año 2017, convirtiéndose en la primera entidad en su tipo en emitir este tipo de activos en toda la América Latina. Entre el 2017 y el 2020, ha realizado 5 emisiones por más de 37,000 millones de pesos, lo que lo convierte en el principal emisor de bonos con enfoque sostenible en México. Su más reciente emisión la realizó el pasado 27 de noviembre en la Bolsa Mexicana de Valores, obteniendo financiamiento por 7,500 millones de pesos. Esta se coloca a una tasa de interés variable y obtuvo calificaciones AAA por parte de las agencias calificadoras Fitch México, Standard & Poor's y Moody's. Las nuevas emisiones han recibido la nota AAA MEX por las firmas citadas, que es la máxima calificación a escala nacional que se otorga a los emisores por su muy bajo riesgo y alta capacidad crediticia. Las casas de bolsa de Santander, Banorte y Scotiabank Inverlat son los intermediarios colocadores de los bonos sostenibles de Banobras este 2021. Por ser una emisión etiquetada, la oferta obtuvo la certificación sustentable por parte de una empresa, una firma que califica la sostenibilidad de las emisiones de este tipo.
Con base en los procedimientos de aseguramiento limitados llevados a cabo, no ha llamado la atención de esta empresa, que nos hace creer que en todos los aspectos materiales, las emisiones de bonos de sostenibilidad Banobras 2021 no están alineados con el marco de bonos de sostenibilidad de Banobras existente, dice la forma. Son bonos de sostenibilidad. Mediante los recursos que se están ofreciendo a través de esta dependencia. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y déjeme comentarle que el presidente de la Corte responde a AMLO. Dice, los jueces actúan con autonomía. Arturo Saldívar, cabeza de la Corte y del Poder Judicial Federal, defendió la labor de los juzgadores luego de que el presidente la pusiera en entredicho por decisiones contra su ley eléctrica. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendió el pasado sábado el actuar de los jueces que conforman el Poder Judicial de la Federación, un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó sus decisiones y que algunas de ellas estén frenando sus reformas a la ley de la industria eléctrica. Las y los jueces actúan con dependencia o independencia y autonomía. El Consejo de la Judicatura Federal garantiza que pueden ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial, escribió Saldívar en su página de Twitter. Lo anterior es en respuesta a las declaraciones del presidente López Obrador en contra del juez que ordenó la suspensión de los efectos de ley en favor del sector privado. El jueves se dio a conocer que un juez federal en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones otorgó una suspensión de todos los efectos de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Se trata de Juan Pablo Gómez Fierro, que resolvió la suspensión solicitada por el Parque Solar La Orejana, propiedad de Suma Energía, ubicado en Hermosillo, allá en Sonora. La suspensión provisional que se concede es por el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley, publicado en el Diario Oficial el 9 de marzo del 2021, se lee en el acuerdo emitido por el señor juez. López Obrador anunció en su conferencia matutina del pasado viernes que acudirá a la Suprema Corte para solicitar que se revisen la resolución y el actuar del juez. Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo. El primero, nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares, dijo el primer mandatario. Las reformas a la ley de la industria eléctrica impulsadas por López Obrador fueron aprobadas el pasado 2 de marzo. Se publicó en el Diario Oficial el 9 de marzo y al día siguiente entró en vigor. Sin embargo, varias empresas interpusieron los amparos. El presidente consideró que esa lluvia de amparos responde a la molestia de compañías que fueron beneficiadas en administraciones pasadas. Están muy molestos los dueños de las empresas extranjeras y también algunos mexicanos por la reforma eléctrica, pero la verdad es que estaban abusando, acusó en su conferencia mañanera del viernes. Aseguró que su intención no es cancelar la reforma energética aprobada por el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el 2012 al 2018, sino defender la industria eléctrica nacional. No estamos cancelando la reforma energética.
Estamos procurando quitarle las aristas más filosas, lo que más daña, y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables, que no vengan a robar, que se vayan a robar muy lejos, o antes se los permitían, ya no. Vamos a estar defendiendo este punto, insistió el presidente de México en la conferencia mañanera del pasado viernes. Y en otras noticias, la Auditoría Superior de la Federación detecta deficiencias en plan de vacunación. Un negrito más en el arroz. El máximo órgano de fiscalización encontró fallas en la red de frío para almacenar vacunas en el país. La Auditoría Superior de la Federación reveló deficiencias en el programa de vacunación durante el periodo 2013-2019, entre ellas en la operación de la red de frío y en las autorizaciones para la liberación de lotes de vacunas para su comercialización, distribución y aplicación. Se identificaron deficiencias en la operación de la red de frío y en las autorizaciones para la liberación de lote de vacunas para comercialización, distribución y aplicación en el 2019, que no cumplieron con las especificaciones sanitarias requeridas, en detrimento de la calidad de las vacunas, por lo que no se garantizó la protección de toda la población contra las enfermedades que son prevenibles mediante la vacunación, indicó la Auditoría Superior de la Federación en un informe perteneciente a la tercera entrega de la revisión a la cuenta pública 2019. La auditoría argumentó que en 2019, mediante el programa de vacunación, se aplicaron 48.104.904 dosis de vacunas, de las cuales el 80%, 38.486.015 dosis, fueron para la población menor de 8 años, y el otro 20%, 9.618.889 dosis, para la población mayor de 8 años. Sin embargo, la Secretaría de Salud Federal no contó con evidencia para saber el segmento poblacional al que se les aplicó, es decir, de qué edades específicas y qué condiciones. La auditoría determinó que las deficiencias en la operación del programa de vacunación propiciaron que durante el periodo 2013-2019 los casos de enfermedades prevenibles por vacunación se incrementaron en promedio anual de 1.3%, al pasar de 469.291 casos en el 2013 a 508.450 en el año 2019. 469.291 casos en el 2013 y 508.450 tan solo en el 2019. Gracias porque está con nosotros en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. México recibe otro 1.000.000 de dosis de vacunas de Sinovac. Con este embarque suman 2 millones de dosis de esa vacuna en territorio nacional. A la fecha, 6.4 millones de vacunas de distintos productores han llegado a nuestro país. México recibió el pasado sábado otro 1.000.000 de dosis de la vacuna contra COVID-19 de la empresa china Sinovac, con lo que busca aumentar su stock de fármacos para inmunizar a su población y combatir la pandemia. La llegada de este embarque al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ocurrió a las 6:36 de la mañana, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de un comunicado. El vuelo que trajo los fármacos salió de Beijing, China. Con esto ya son 2 millones de vacunas de Sinovac los que han llegado a México, y en total se ha recibido 6.492.375 dosis de diferentes productores, según los datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los fármacos
que han llegado a México son los de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V de Rusia. México espera que las llegadas de vacunas se hagan más constantes en las próximas semanas y meses, de manera que se pueda agilizar la vacunación de la población. A finales de diciembre, la inmunización comenzó con el personal de salud, que aún no está completamente vacunado, mientras que en febrero el proceso comenzó con los adultos mayores de 60 años. El gobierno del presidente López Obrador busca que todos los adultos mayores estén vacunados para mediados del mes de abril. Sin embargo, esto exige que lleguen las dosis suficientes y que las autoridades tengan la capacidad para llevarlas a todo el territorio y sobre todo aplicarlas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo el pasado jueves a los gobernadores que el objetivo del Poder Ejecutivo Federal es que 80 millones de mexicanos estén vacunados para finales de este año, aunque la funcionaria reconoció que esto depende de que todas las empresas con las que se tienen contratos cumplan con las entregas previstas. Primero, las vacunas que lleguen y segundo, que exista suficiente personal de salud para que puedan aplicarse las vacunas. Que se ve un tanto cuanto difícil porque no han llegado. Son puras promesas. Bien, pues el precio de la Magna llega a su máximo histórico el pasado mes de febrero. En febrero, el precio de la gasolina regular en México llegó a su nivel promedio nacional más alto en la historia, 19.75 pesos por litro, derivado de los altos precios que se han registrado a nivel internacional para la referencia que se utiliza en el país. Y lo que va de este mes de marzo, ha ido aumentando la gasolina. En febrero, el precio de la gasolina regular en México, como ya se dijo, llegó a 19 pesos con 75 centavos. Este precio de la gasolina que consume 85% de los automovilistas estuvo un centavo arriba del que se tenía como el más alto de todos los tiempos, que fue en marzo del 2019. Fue además 1.8%, o sea 35 centavos por litro superior al precio que se registró en febrero del 2020, antes de las caídas por la sobreoferta de crudo y la reducción en la demanda por la pandemia. En el comparativo mensual, la gasolina regular o magna según la marca de Pemex aumentó 4.4% según información de la CRE. La referencia que se toma como precio del costo de la molécula en el país del mercado spot de la costa del Golfo de México en Texas, y que es además alrededor de la mitad del precio final para los consumidores mexicanos, pasó de $1.337 por galón al iniciar enero a $1.8 por galón al concluir el mes de febrero. Estamos hablando de precios de $1.3, aumentó a $1.8 por galón en la Unión Americana. Pues así está la situación con las gasolinas. Precios del mes de febrero, pero en el mes de marzo siguió aumentando la gasolina o las gasolinas, incluyendo diésel, en nuestro país. Pero no habrá gasolinazos, se dice. Y a partir de hoy lunes se reactivan 1.231 unidades económicas, esto allá en la Ciudad de México. Prácticamente 99% de la economía de la Ciudad de México ya se encuentra abierta, dice SEDECO. Hoy lunes, prácticamente 99% de la economía de la Ciudad de México ya se encontrará abierta luego de la parálisis que generó la pandemia por COVID-19, informó la Secretaría de Desarrollo Económico Local. De acuerdo con el titular de la SEDECO, esta reactivación es resultado de dos acciones.
del programa Activar sin arriesgar, donde se busca no poner en riesgo a la salud, pero tampoco los ingresos de los capitalinos, así como del trabajo de coordinación que se llevó a cabo con integrantes del sector privado. El pilar principal para generar acuerdos que encuentren un punto medio entre la economía y la salud pública ha sido la comunicación constante con todos los sectores que integran la economía de la Ciudad de México. Confiamos en la responsabilidad de cada uno de los establecimientos que retoman actividades para respetar en todo momento y de manera rigurosa todas las indicaciones de sanidad expuso. A partir de estos acuerdos alcanzados, donde destaca de manera más reciente la autorización de reanudación de operaciones para los bares y casinos, el funcionario explicó que desde este lunes 15 se incorporarán 1,231 unidades económicas. De estos giros, 12 establecimientos son boliches, mientras que 70 casinos y casas de apuesta, además 83 son parques de diversión, así como 1,066 fungen como bares y antros. Asimismo, precisó que el retorno de estas unidades económicas de tamaño pequeño y mediano se traduce en el regreso de 16,510 trabajadores. La reanudación de estos giros laborales se suma a las 59,304 unidades económicas dedicadas al sector comercio, que ya se encontraban operando desde enero con sus 364,000 empleados, así como las 601 tiendas departamentales y centros comerciales y de sus 66,490 trabajadores, los cuales abrieron durante el pasado febrero. Se recordó que para que puedan operar los casinos, casas de apuesta, boliches y parques de diversiones, deberán respetar el aforo máximo del 20% al interior y deberán cerrar como máximo a las 20:08 de la noche. Y siguiendo con el mismo tema, entre deudas y cierres, el COVID pone en crisis a espacios culturales también allá en la Ciudad de México. Cines, teatros y otros foros independientes de la capital han vivido en crisis durante el año de pandemia. Muchos buscan formas para sobrevivir, aunque algunos ya bajaron el telón definitivamente. La pandemia del COVID-19 no solo obligó a que cientos de establecimientos comerciales de la capital cerraran de forma temporal y que muchos de ellos ya no volvieran a abrir. La crisis sanitaria también forzó a decenas de espacios culturales independientes a bajar el telón y apagar las luces, y varios de ellos temen no estar en condiciones de retomar las funciones de nuevo. Cines, teatros, museos y foros pasaron más de 7 meses temporalmente cerrados desde la declaratoria de emergencia sanitaria emitida en marzo del 2020 en la Ciudad de México, y desde entonces han buscado distintas maneras de poder sobrevivir a la situación. El Centro Cultural Carretera 45 es uno de los espacios que sin recursos gubernamentales luchan por perseverar. Eran 2 semanas, después 1 mes, que se convirtieron en 3 meses y ya cumplimos casi 1 año, dice Cristian Cortés, director de Carretera 45, Teatro AC. Ha sido muy complejo porque hemos estado sin la posibilidad de abrir los espacios, sin tener ingresos de taquilla, sin posibilidad de seguir haciendo producciones, cuenta en su entrevista. El gobierno capitalino permitió la reapertura de teatros y cines a partir del 1 de marzo, con aforos del 20% de su capacidad en un inicio y luego del 30%. Sin embargo, para Carretera 45, ubicado en Juan Lucas La Saga 122, en la colonia obrera de la capital, esto significa poder recibir apenas 13 personas en una sala con 45 butacas,
lo que a su vez representa un ingreso de solo 1,560 pesos por función para pagar actores, personal de producción y administrativo, además de la renta del local. Cuando un espacio es independiente, no tiene el subsidio necesario de las arcas públicas para estar solventando gastos, dice Cortés. Lo que hemos hecho nosotros y que sucede en muchos espacios culturales independientes es resistir, estar pagando lo mínimo, parte de la renta, sacar al menos para la comida de la gente que trabaja en el espacio, explica. En los últimos meses del 2020, el teatro estuvo a punto de desaparecer tras no encontrar apoyos de la Secretaría de Cultura Federal ni del gobierno local, pero la ayuda de una fundación privada le ha permitido mantenerse en pie, dijo durante la entrevista. Estas son noticias desde el centro. Y esta es la información que se genera por allá en el estado de Tamaulipas. Moderniza DIF Tampico más de 12 centros de atención y servicio. Con la rehabilitación y mejora de las guarderías infantiles ubicadas en las colonias Borreguera y Vicente Guerrero, en Tampico, el sistema DIF elevó la calidad del servicio y capacidad de atención a las niñas y niños y padres de familia que habitan en estos sectores, informó la titular del organismo, Aida Férez de Nader. Destacó que los trabajos realizados en ambos espacios forman parte del proyecto de mejora continua que la institución desarrolla en los diferentes centros de atención y servicio, donde dijo se han invertido alrededor de 10 millones de pesos. Con la rehabilitación de estas guarderías suman ya 12 los espacios del sistema DIF de Tampico que hemos rehabilitado, de un total de 32 centros de atención donde hemos destinado más de 10 millones de pesos. Férez de Nader detalló que con el respaldo del gobierno municipal se han modernizado 5 casas club ubicadas en las colonias Morelos, Borreguera, Nuevo Amanecer, Las Américas y Esfuerzo Obrero, además de la puesta en marcha de 2 nuevas estancias de cuidado diario del adulto mayor en las colonias López Portillo y Colinas de San Gerardo. Agregó que mediante una inversión cercana a los 4 millones de pesos se llevó a cabo la remodelación del Centro de Rehabilitación Integral ubicado en la colonia Insurgentes, el cual brinda un servicio de mayor calidad a cientos de personas con discapacidad temporal y permanente. La titular del DIF Tampico dijo que el pasado mes de noviembre se puso en operación la nueva estética del organismo en la colonia Magdaleno Aguilar, misma que brinda servicios de belleza e imagen personal a muy bajo costo. Esto es, son los trabajos realizados por el DIF de Tampico, el Puerto Jaibo, en Tamaulipas. Ayer domingo, la secretaria de Salud, Gloria Molina, de Tamaulipas, confirmó el reporte de 42 nuevos casos positivos y una defunción a causa del COVID-19 en Tamaulipas, solamente una defunción. Las cifras actualizadas del nuevo coronavirus en la entidad tamaulipeca muestran un balance de 50.406 casos positivos acumulados, de los cuales 45.107 se han recuperado, 4.560 son personas fallecidas. Molina Gamboa insistió en atender las medidas de prevención para cortar la cadena de transmisión del virus SARS-CoV-2 y regresar a la normalidad. Informó que los nuevos casos se presentaron en los municipios de Altamira, Matamoros, Reynosa, Soto la Marina, Vallehermoso, Aldama, Tampico y Ciudad Victoria. Y el fallecimiento corresponde a una mujer de Ciudad Reynosa de 60 años. Por último, la titular de Salud en Tamaulipas
exhortó a las y los tamaulipecos a seguir utilizando el cubrebocas en todos los espacios públicos, mantener una sana distancia de 2 metros o más con otras personas, lavarse las manos frecuentemente de 10 a 20 veces por día y mantener el control de enfermedades como obesidad, hipertensión y sobre todo la diabetes. Eso fue lo que informó la titular de Salubridad o de Salud allá en el estado de Tamaulipas. Y en informaciones que recibimos de Ciudad Victoria, la educación es un reto que compartimos en la capital tamaulipeca, dijo Pilar Gómez, presidenta municipal. El reto de educar es muy importante y en atención a esta responsabilidad compartida, la alcaldesa de Ciudad Victoria, Pilar Gómez, entregó apoyos al sector educativo de Victoria, consistentes en paquetes de material de oficina y didáctico. Los insumos fueron recibidos por jefes de sector y supervisores de las unidades de apoyo a preescolar, de educación inicial y educación especial secundaria, generales y técnicas telesecundarias, y de igual forma por supervisores de educación física. Con estos insumos estaremos fortaleciendo nuestra labor educativa en la capital. Así lo expresó en representación del sector educativo la maestra Sofía Rodríguez Hernández, jefa del sector 7 de educación preescolar. La alcaldesa Pilar Gómez reconoció la importante labor del magisterio de Ciudad Victoria antes y después de la pandemia, manifestando: no han dado un paso atrás y no han dejado de avanzar en el camino de la docencia. Por eso el gobierno municipal que encabezamos les valora y les apoya. El evento realizado en la Casa de la Cultura del Fobiste, a cargo de la Dirección de Bienestar Social, Cultura y Deporte, que dirige Javier Mota Vázquez, contó con la participación de la maestra Oneida Marine López Martínez, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo Victoria. De igual forma, participaron las regidoras Izcali Victoria Ansúrez Silva, presidenta de la Comisión de Educación Básica y Cultura Cívica, y la regidora Verónica García Barrón, de la Comisión de Educación Media Superior y Superior, integrantes del Honorable Cabildo por allá en Ciudad Victoria. Y en otras noticias que estamos también recibiendo de Tamaulipas esta tarde, le informo que por bloqueos y ponchallantas se suspende ceremonia de aniversario de Ciudad Reynosa. Alrededor de las 9 de la mañana, civiles comenzaron a bloquear la carretera, a quemar neumáticos y tirar ponchallantas en diversos tramos desde Ciudad Reynosa hasta la ciudad de Camargo. Aniversario número 272 de la fundación de Ciudad Reynosa en el poblado Reynosa Díaz fue suspendida por bloqueos y quema de llantas, así como ponchallantas que se presentaron sobre la carretera ribereña a la altura del poblado Ansaldúa. En su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, expresó: debido a un bloqueo a la altura del ejido Cavazos, me fue imposible llegar al evento de aniversario 272 de Reynosa en ejido Reynosa Díaz. Además de ponchallantas en todo el camino, pido a las fuerzas de seguridad que acudan al sitio para salvaguardar a los ciudadanos. Autoridades de los 3 niveles de gobierno estarían presentes esta mañana en la ceremonia de aniversario. Sin embargo, ante el suceso se dio una fuerte movilización de las autoridades castrenses y de seguridad. De acuerdo a la información extraoficial, alrededor de las 9 de la mañana de ayer domingo, civiles comenzaron a bloquear la carretera, a quemar neumáticos y tirar ponchallantas en diversos tramos desde Reynosa hasta la ciudad de Camargo. Algunas autoridades, incluido el secretario del Ayuntamiento de Reynosa Díaz, José Luis Márquez Sánchez, hicieron acto de presencia, quienes ante la situación de riesgo fueron resguardados y trasladados
en convoy al municipio de Ciudad Reynosa. Y en noticia de Altamira, confirma Fiscalía asesinato de madre y 2 niños allá en Altamira, Tamaulipas. Las víctimas fueron identificadas como Rosa y los menores Axel y Vanessa de 8 y 5 años de edad. Investigan el caso que estremeció a las familias del fraccionamiento Las Haciendas allá en Altamira. La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó el hallazgo de 3 personas muertas, una mujer y 2 menores de 5 y 8 años de edad. Se abrió una carpeta de investigación para los hechos ocurridos en el fraccionamiento Las Haciendas 2 de Altamira. La mujer, identificada como Rosa, mientras que los infantes Axel y Vanessa también fueron localizados en el interior de un cuarto de la vivienda marcada con el número 330 de la calle Navarra entre Lisboa y Almería. La Fiscalía General mantiene la carpeta de investigación abierta para corroborar si fueron todos víctimas de la comisión de un delito, aunque una fuente indicó que los 3 víctimas presentaban heridas por objeto punzo cortante. Esto fue lo que se informó de por allá de Altamira, en Tamaulipas. Y en noticias de Matamoros, pide obispo a legisladores tomar en cuenta a los electores. El obispo de la diócesis de Matamoros, Eugenio Andrés Lira, pidió a los diputados federales a que tomen en cuenta a la comunidad antes de votar a favor de alguna reforma o iniciativa de ley o que haya que emprender en el país. En estos días, en el Congreso de la Unión, allá en la capital del país, se han estado impulsando algunas iniciativas de leyes sin considerar la opinión del pueblo, que tiene derecho que antes de que se aprueben cosas muy importantes para su vida presente y futura, se tomen en cuenta las distintas opiniones en temas muy delicados como es el aborto, la sexualidad, la familia, la responsabilidad de papás y mamás, respeto a sus hijos menores de edad y la religión y de expresión, entre otros, dijo el obispo de la diócesis de Matamoros. ¿Es Matamoros el cruce principal? De acuerdo al reporte de las organizaciones internacionales encargadas del proceso del Programa de Protección al Migrante, MPP, por Matamoros hasta ahora de la mañana han cruzado un total de 971 personas de diferentes nacionalidades. Sin embargo, a lo largo y a lo ancho de la frontera México-Estados Unidos, existen muchas personas más que están haciendo los trámites correspondientes y suman ya 1,124 personas efectuando sus trámites. Apoya Gobierno Federal reactivación económica. Durante su visita por Matamoros, Héctor Garza González, titular de Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía, aseguró que a través de los programas de microcréditos y crédito a la palabra, se está ayudando a los pequeños empresarios para reactivar la economía. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Yo le invito para que nos acompañe a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Muchas gracias porque nos acompaña en nuestra primera emisión de hoy lunes 15 de marzo. Y en noticias que estamos recibiendo de aquí del estado de Guanajuato, hoy 15 de marzo, o mejor dicho, el 15 de marzo del 2020 se confirmó aquello que parecía lejano, que solo era privativo de Asia y Europa, aquello que para muchos era una teoría conspiracionista y un invento del gobierno, y que ha cobrado ya la vida de más de 10,100 guanajuatenses
y donde más de 124,000 se han contagiado, muchos de ellos con un daño severo en sus pulmones. Hace un momento hemos recibido confirmación de 2 casos positivos de COVID-19 en Guanajuato, un hombre y una mujer con casos por importación después de viajar al extranjero, quienes se encuentran bajo todos los protocolos de cuidado en salud. Fue el mensaje que la Secretaría de Salud de Guanajuato publicó el 15 de marzo a las 6:30 de la tarde. Desde ese 15 de marzo del 2020, no hay día en que en el estado se haya reportado un contagio de coronavirus. El corredor industrial es la zona con mayor cantidad de contagios y muertes por COVID-19. Sin embargo, todo el estado ha tenido decesos por esta terrible enfermedad. León es el municipio con más muertes por COVID-19, pues acumula con más de 3,500 defunciones. Irapuato ronda los 1,100 decesos, en tanto que Celaya ronda las 900 personas muertas y Salamanca, el municipio en donde se dio el primer deceso por coronavirus en el estado, suma 550 personas fallecidas. En contraparte, los municipios con menos decesos son los que están en la zona norte del estado, como Atarjea, que tiene 2 personas fallecidas, Santa Catarina y Coroneo tiene 3 decesos, mientras que Jichú tiene 7 y Tierra Blanca suma 9. En el caso de los contagios, en el estado más de 124,000 personas adquirieron el virus, unos con mayor intensidad que otros. De esas 124,000 personas, 13,000 son del sector salud y varios de ellos quedaron imposibilitados para volver a trabajar, pues quedaron dañados y con fibrosis pulmonar. Ese es el otro saldo de la pandemia. Hasta el momento, Guanajuato ha enfrentado 2 oleadas de contagios y se prepara para que la tercera, la que está volviendo a causar estragos en Europa, no le vuelva a pegar. Con una vacunación lenta, Guanajuato espera que lo peor haya pasado, aunque aún se ve lejos el horizonte. Enero de 2021 ha sido el más complicado, pues tuvo 24,232 contagios. Le siguió diciembre del 2020 con 20,341 y después julio con 13,529. Casi los mismos casos de noviembre, que tuvo 13,463. Febrero acumuló 11,971 contagios. Agosto, 10,957. Septiembre, 9,203. Octubre, 7,902. Junio, 7,058. Mientras que mayo, 1,642 y abril, 286. La estimación de la Secretaría de Salud de Guanajuato es que marzo cierre al mes con 10,000 contagios. Esta es la información sobre coronavirus aquí en el estado de Guanajuato. Bien, y siguiendo con el mismo tema, pierde Guanajuato 50,000 empleos por la pandemia. También pues una noticia no muy agradable. Guanajuato ha sido de los estados que han logrado una mayor recuperación económica tras el paro de actividades por más de 2 meses a causa del COVID-19. Si no fuera por la responsabilidad de las empresas, la situación no se hubiera controlado, dice Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable, quien señaló que a mediados de año Guanajuato habrá recuperado lo perdido y a partir del segundo semestre podría comenzar a volver a generar ganancias. Y es que Guanajuato ha logrado recuperar más de la mitad de los empleos perdidos durante la pandemia y es uno de los estados que ha tenido un mayor índice de trabajos generados después de que en mayo varios de estos se vieron afectados por el cierre de las actividades. Mauricio Usabiaga Díaz Barriga informó que Guanajuato tuvo una pérdida
de alrededor de 50,000 empleos a causa del paro de actividades por la pandemia de COVID-19. Pero para el último semestre del 2020, el Estado ya había recuperado 24,600 empleos, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Guanajuato ha tenido una recuperación de empleo bastante significativa y en eso también han puesto de su parte las empresas, los empresarios, los comerciantes, que la mayoría han estado respetando las indicaciones sanitarias y eso ha traducido en que más sectores se pudieran abrir y que se mantengan abiertos y seguir produciendo, dijo el funcionario estatal. Y siguiendo con el mismo tema, aún no hemos superado la pandemia, dice el señor secretario de Salud aquí en Guanajuato. La pandemia del COVID-19 aún no es prueba superada. Ni siquiera aquellos que se contagiaron pueden asegurar que ya la libraron y que no se podría volver a contagiar. El peor error sería relajar las medidas y dar por hecho que lo peor ya pasó. Así lo advirtió el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien llamó a la población del estado a no relajar las medidas sanitarias, sobre todo aquellas personas que ya se contagiaron de COVID-19, pues señaló que eso no es garantía de que no puedan volver a contagiarse, pues han variantes del virus que se han detectado en el mundo y donde incluso hay una cepa que podría haber mutado en el país. Daniel Díaz Martínez enfatizó que mientras las personas no hayan sido vacunadas, la mejor herramienta para evitar contagios es el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos y mantener la sana distancia, así como evitar reuniones innecesarias. ¿Qué nos queda entonces? Extremar precauciones y no confiarnos de que si ya nos dio una vez coronavirus, no nos volverá a dar. Claro que se puede volver a dar y no sabemos también con qué grado de intensidad. Entonces, por eso, lo peor que uno puede hacer es confiarse, relajar las medidas, bajar la guardia y pensar que a mí no me va a pasar y dejar de usar cubrebocas, dejar de lavarse las manos y exponerse de manera innecesaria, dijo el secretario de Salud de Guanajuato. También explicó que no usar cubrebocas sería una de las peores irresponsabilidades que las personas puedan cometer, pues precisamente eso ha hecho que el país sea uno de los que tienen la tasa más alta de letalidad por COVID-19 en el mundo. Debe ser una responsabilidad como ciudadanos y además son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Son las recomendaciones de los países que han tenido las mejores prácticas, el uso del cubrebocas, incluso de las personas que ya les dio COVID, pues este virus aún está en investigación y lo que se sabe hasta ahora es que puede haber grandes diseminadores y es una irresponsabilidad no utilizar el cubrebocas, dijo el funcionario de salud aquí en el estado de Guanajuato. Cancelan en el Coecillo la procesión del silencio. Se tomó la decisión de cancelarla derivado de los altos índices de contagio de COVID-19 que se viven en la zona Coecillo. La tradicional procesión del silencio que se lleva a cabo la tarde del Viernes Santo en el barrio del Coecillo, este año también será cancelada por motivos de la pandemia. De acuerdo a Miguel Ángel Hernández, vicecoordinador de la procesión, dijo que se tomó la decisión también derivado de los altos índices de contagios que se viven en la zona, ya que el Coecillo es una de las colonias con más casos de COVID-19 aquí en el municipio de León, Guanajuato. Y una noticia no muy grata es el incremento de $1 al precio de la tortilla aquí en la ciudad de León. Ayer domingo, el precio de la tortilla en León incrementó $1 en algunos establecimientos. Ayer domingo, el precio de la tortilla en León incrementó $1 en algunos establecimientos, como en una tortillería que se encuentra ubicada en la colonia Azteca.
En otros establecimientos incrementó hasta 2 pesos desde principios de marzo, por lo que el kilo se puede encontrar hasta en los 18 pesos en algunos lugares, y en otros lugares la tortilla, el kilo, cuesta aquí en León hasta los 20 pesos. Eso es, en parte, lo primero que está sucediendo. Espérese para todos los demás artículos básicos de la canasta mexicana. Llegamos ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra primera emisión de la tarde de hoy, lunes 15 de marzo del 2021. Antes de retirarnos, las recomendaciones de todos los días. Si no tiene que salir de casa, ni salga, mejor quédese en su casa. Si tiene que salir, como ya lo dijimos, no olvide llevar con usted el cubrebocas. Es muy, pero muy importante. El coronavirus sigue vigente y el cubrebocas nos protege para no contraerlo. Así es que si usted sale de su casa, a donde quiera que vaya, lleve consigo el cubrebocas para que se proteja usted y sobre todo proteja a sus semejantes. No acuda a lugares donde haya aglomeración de personas porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. También le recomiendo guardar la sana distancia, 1,5 metros a 2 metros entre persona y persona. Lavarse las manos de 10 y hasta 20 veces durante el día, utilizando agua y mucho jabón. Si tiene usted por ahí gel en su casa, también utilícelo. Ayuda a no contagiarnos del coronavirus. Si usted sale de su casa cuando llegue, yo le sugiero que se quede en su puerta y que utilice el líquido salinizante. Deberá usted desalinizarse por el frente, por la espalda, las piernas, pero sobre todo las suelas de los zapatos. Es muy importante que usted salinice las suelas de los zapatos para que no contamine el interior de su hogar. Atienda estas recomendaciones que nos hacen las autoridades de la Secretaría de Salud Federal. Muchas gracias. Yo los espero el día de mañana martes a las 3 de la tarde, hora del centro, en la primera emisión de Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Pero también le invito para que nos acompañe hoy a las 6 de la tarde, también tiempo del centro, en la segunda emisión de Noticias desde el Centro a través de la página de Facebook, con la información que se genere hasta esa hora, 6 de la tarde. Muchas gracias. Que tengan y pasen una feliz tarde. Los espero mañana. Les recuerdo, no me dejen solo. Acompáñenme. Gracias. Muy, pero muy buenas tardes.